Hola a todos y bienvenidos a una nueva serie en este canal. En el vídeo de hoy os voy a contar en modo relato y de manera resumida los sucesos más importantes del Legendarium de John Ronald Reuel Tolkien correspondientes al origen del cosmos, la creación de Arda y a los principales eventos y rivalidades que tuvieron los Valar con Melkor a lo largo de esta edad. Espero que disfrutéis de este vídeo, lo compartáis y apoyéis el canal si finalmente es de vuestro agrado. Así que, una vez ya dicho todo esto, comencemos. En el principio, cuando nada existía aún, Eru, el único, más adelante llamado Ilúvatar por los elfos, creó a los Ainur, los espíritus cantores, cada uno producto de una parte de la mente de Eru. Y a cada uno Eru le fue enseñando cómo hacer su propia música, pues cada uno entendía solo la parte de la mente de Eru de la cual provenía. Sin embargo, algunos ya estaban unidos entre sí desde los inicios, y así su música siempre armonizaba. De entre todos los Ainur había uno que era el más grandioso, el más dotado y el más talentoso: Melkor, el primer Ainu creado por Eru. Melkor era el único de los Ainur que tenía al menos una parte de los talentos que todos los demás Ainur tenían para sí. Sin embargo, Melkor era también el más egoísta, impaciente y orgulloso de todos, y solía salir a los límites de los aposentos de Eru a contemplar el vacío, pues en el principio de los tiempos aún no existía nada. Y este lo impacientaba, pues pensaba que siendo Eru tan poderoso, ya podría haberse encargado de crear algo que ocupara el vacío. Y así es como empezó a desear la llama imperecedera para sí mismo, el poder con el que Eru crea las cosas, para entonces él crear cosas de su propio ingenio, y así dominarlas y ser llamado creador y señor de todas ellas. Sin embargo, por más que buscó y buscó, nunca encontró la llama imperecedera, pues ciego como estaba a causa de la obsesión por el dominio, no se daba cuenta de que la llama estaba en Eru y que la llama era Eru. Por eso, a partir de entonces, Melkor no fue capaz de crear nada original, y las cosas que él hacía siempre eran perversiones o destrucciones de lo que otros antes hubieran creado. Entonces Ilúvatar propuso a los Ainur un tema de música, que sin ellos saberlo sería el tema de la creación. Para entonces Melkor ya comenzó a tener deseos egocéntricos y una música discordante con la de los Ainur surgió de su espíritu. Fue durante este proceso en el que Melkor intentaba imponer su música y Eru trataba de apaciguarla con nuevos temas, cuando finalmente el mismísimo Ilúvatar entró en cólera por la discordancia de Melkor y dio un último acorde tras el cual todo quedó en silencio. Finalmente, Eru se dirigió a los Ainur, diciéndoles que efectivamente todos eran poderosos, pero que Melkor era más poderoso que cualquiera, y dirigiéndose a él particularmente, le dijo que aún así llegaría el día en el que aprendería que incluso su discordancia y su orgullo no terminarían en otra cosa que en la gloria de la obra de Eru mismo, pues de él venía y a él iba todo lo que él hiciera. Melkor, tras escuchar estas palabras, en silencio y humillado, creció aún más en orgullo y en sus propias ansias de dominio. Tras esto, Eru les mostró a los Ainur el resultado de la música que habían ejecutado en forma de visión. Les mostró cómo todo lo que habían cantado iba llenando el vacío. Cada Ainu iba reconociendo en esa visión una parte de su música. Iban identificando en qué se había materializado su música. Entonces
Todos se maravillaron de repente al ver caminar sobre Arda, lo que sería nuestra tierra, a unas criaturas que ninguno de ellos había cantado, que no estaban en el pensamiento de ninguno de ellos hasta que los vieron en la propia visión, y entonces supieron que eran obra de Eru mismo, que él había intervenido en la música poniendo también de su parte, embelleciéndola, y vieron así a los hijos de Ilúvatar, los elfos y los hombres, caminando sobre Arda. Y ante esta visión muchos Ainur se maravillaron a causa de los hijos de Eru, y querían conocerlos para enseñarles y guiarles. Sin embargo, otros, entre ellos Melkor más que ninguno, desearon dominarlos y ser llamado señor por todos ellos. Y entonces Ilúvatar decidió súbitamente detener la visión. Y así es como los Ainur saben de muchas cosas que suceden y sucederán en Arda antes de que ocurran, pues estuvieron presentes en la visión de Eru. Sin embargo, nunca supieron ni sabrán el total de sucesos que ocurrirán, pues esa sabiduría solo se encontraba en Eru, pues él era el único que lo abarcaba todo. Cuando la visión cesó, todos se entristecieron, pues solo quedó de nuevo el vacío ante ellos. Pero Eru les dijo que ahora él mismo iba a hacer realidad esa visión, pues sabía que ese era el deseo de los Ainur, que su música perdurara, y entonces lanzó la llama imperecedera al vacío y dijo: ¡Ea! ¡Que sean las cosas! Y así comenzó todo, y el vacío dejó de existir. Por último, Eru les dijo a los Ainur que sabía que algunos de ellos deseaban más que nada ir al Ea, al cosmos recién creado, y hacer realidad lo que su música había sido y lo que habían visto en la visión de Eru, y por lo tanto les permitió salir de sus aposentos para entrar en el mundo, pero con la condición de que no podrían volver hasta que el tiempo mismo terminara. Los que se quedaran también estarían al lado de Eru hasta el final. Teniendo que tomar esta decisión, varios de los Ainur que así lo deseaban se apartaron de Eru para descender al Ea, precedidos todos por Melkor, que antes que ningún otro quería corromper la obra de los demás Ainur para poder dominarla y destruirla si no iba acorde a sus designios. Mucho tiempo pasó antes de que Arda fuera formada dentro de la inmensidad de Ea, que ni los hombres ni los elfos pueden concebir, tiempo en el que los Valar y los Maiar trabajaron en las inmensidades del cosmos. Los Ainur que decidieron bajar al mundo y tomar parte en la historia del cosmos son llamados Valar y Maiar. Este hecho de pasar a formar parte de la historia es directamente una alegoría del profesor Tolkien a cómo los lectores se funden con los libros que leen y pasan a formar parte de esa historia propia. Los Valar son espíritus de mayor jerarquía y los Maiar de menor rango. Es en este momento cuando los Valar comienzan a darle forma al mundo, haciéndolo a semejanza de la visión que Ilúvatar les había dado, para prepararlo para la llegada de los elfos y los hombres. A partir de aquí, Melkor se dedica a destruir y frustrar los trabajos de los Valar, y de este modo dan comienzo las guerras de los Valar contra Melkor. Los Valar masculinos son los siguientes: Manwë, el señor del aliento de Arda; Ulmo, el señor de las aguas; Aule, el herrero; Mandos, el señor de los muertos; Orome, el cazador; Lórien, el señor de las visiones; y Tulkas, el luchador. Y en cuanto a las Valier, los Valar femeninos son Barda, la reina de las estrellas; Yavanna, la reina de la tierra; Niena, la plañidera; Vaire, la tejedora; Vana, la siempre joven;
Este, la sanadora, y Nessa, la bailarina. Caso especial es el de Melkor, que dejó de ser contado entre los Valar poco después de que estos comenzaran a trabajar en Arda. El número de Maiar que descendieron es numeroso y no se sabe a ciencia cierta, aunque algunos de los más conocidos fueron Sauron, originalmente un Maya de Aule que posteriormente fue corrompido por Melkor, Melian, futura esposa de uno de los primeros elfos, el rey Thingol o Elwë, Olorin, como todos conocido más adelante por el mago Gandalf, los Balrogs o Eonwë, el heraldo de Manwë y uno de los Maya más poderosos. A lo largo de los eones, los Valar continuaron con sus trabajos mientras Melkor se dedicaba a corromper a algunos Maiar y a reunir a una hueste de espíritus malignos. En este tiempo de conflicto entre Melkor y los Valar, Melkor se iba sobreponiendo sobre sus enemigos y destruyendo sus creaciones, hasta que llegó el Vala Tulkas. Este, desde el vacío intemporal, había contemplado esta disputa y decidió corporizarse para tomar parte en ella. Con un inmenso poder y furia, el Vala ahuyentó a Melkor, quien, temeroso, abandonó Arda. En ese momento, Aule crea dos grandes lámparas para iluminar el mundo entero, Iluin y Ormal, una en el norte y otra en el sur. Los Valar y los Maiar se terminan pues asentando en las tierras centrales de la Tierra Media, donde construyen su primera vivienda, Almaren, e inmediatamente después da comienzo la primavera de Arda o la Edad de las Lámparas. En esta isla de Almaren, Tulkas se casó con la Valie Nessa, y fue durante este periodo cuando Melkor regresó súbitamente y levantó Udubno, una gran fortaleza al noreste, a la sombra de las montañas de hierro, montañas que el propio Melkor también había creado. A partir de entonces, la oscuridad comienza a crecer, pero los Valar, inmersos en su fiesta, no se dieron cuenta de ello hasta que fue demasiado tarde. Melkor derribó los dos pilares que sostenían las dos lámparas y la luz derramada de ambas causó grandes incendios, y la caída de los pilares hizo que las tierras se abrieran y los mares se levantaran, dañando para siempre las creaciones de los Valar, destruyendo la isla de Almaren y rompiendo la simetría de Arda, de la tierra. Donde antes había estado el pilar de Iluin, se formó el mar de Helcar, una de cuyas bahías era Cuivienen, el lugar donde despertarían los elfos años después. Entonces los Valar persiguieron a Melkor para vengarse, quien se refugió en su fría fortaleza de Utubno. A pesar de los intentos de Tulkas para capturarlo y someterlo, les fue imposible hacerlo, pues necesitaban de casi todas sus fuerzas para apaciguar los tumultos de la tierra y salvar de la ruina todo lo que pudiera ser salvado del desastre que habían provocado las lámparas al derrumbarse. A partir de entonces, los Valar se van al oeste, a un continente llamado Aman, y crean allí su morada definitiva, lo que sería Valinor, fortificando y protegiendo su tierra con las montañas Pelori y estableciéndose en la ciudad de Valmar. Yavanna, entonces, en ese tiempo, haciendo uso de sus poderes, creó los dos árboles, que fueron después bendecidos por Varda, la esposa de Manwë, y Valie de las Estrellas, y se colocaron en el centro de Aman. Estos árboles emitían cada uno una luz de distinto color, y lo hacían en periodos regulares, lo que permitió medir el tiempo desde entonces. El primero y más grandioso se llamó Telperion, el árbol de la luz plateada, y el segundo de luz más intensa, el árbol Laurelin, el de la luz dorada. Y fue en este instante cuando en Arda dio comienzo la Edad de los Árboles. Y aquí termina este vídeo de la historia de la Tierra Media más primigenia. Gracias por llegar hasta aquí.
No dudéis en apoyar el vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo, donde relataremos los sucesos que ocurrieron durante la Edad de los Árboles. Adiós amigos, que la luz de Eru os acompañe.